Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Bueno, quizás te has preguntado alguna vez, igual que se pregunta toda la humanidad, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Etcétera. Todas esas preguntas filosóficas, ¿no? Pero una importante es ¿de dónde venimos? Entonces, en el episodio de hoy vamos a hablar de dónde venimos, pero no de manera filosófica, al menos hoy, ¿no? Quizás otro día traemos a alguien que esté investigando en este tema y lo comentamos, pero hoy vamos a hablar de dónde venimos en el ámbito de la investigación. Veréis, seguro que conocéis lo que es un árbol genealógico, ¿no? Un árbol genealógico es una estructura normalmente en forma de árbol y luego con sus raíces, etcétera, donde cuando vamos desde donde estamos nosotros hacia una dirección superior, salen quiénes son nuestros padres. Si luego subimos otro nivel, quiénes son los padres de nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y así, etcétera, etcétera. Y si tenemos hijos, pues en las raíces tendremos nuestros hijos, nietos si los tenemos, bisnietos, etcétera, etcétera. Bien, pues esto mismo también existe en investigación. Es decir, si tú, por ejemplo, has hecho tu tesis doctoral o la estás haciendo, tendrás un director de tesis o dos directores de tesis o una directora de tesis, etcétera, etcétera. No voy a comentar todos los casos caso por caso, pero creo que se entiende un poco la idea, ¿no? Y a su vez, pues ese director de tesis habrá tenido otro director de tesis, el cual sería tu abuelo científico investigador, y así, etcétera, etcétera. Entonces, yo por lo que observo, aun cuando mucha gente se ha hecho la pregunta del árbol genealógico, ha preguntado a sus padres, ha intentado indagar quiénes son sus familia más lejana, sus primos, etcétera, etcétera, pero muy poca gente ha tratado de hacer lo mismo con su árbol genealógico investigador. Y si nunca os lo habéis planteado, os recomiendo que lo hagáis. Y para ello, además, os traigo hoy una herramienta. Os traigo una herramienta que permite hacerlo. Una que he encontrado, la encontré totalmente al azar, No es que lo estuviera buscando, pero me salió totalmente al azar. Y al menos funciona bastante bien en el campo de las ciencias tipo química, física y matemáticas. Esta es la herramienta que voy a comentar hoy. ¿Existirá otra herramienta para humanidades, etcétera? Pues debería, pero no me ha dado tiempo a mirarlo. Entonces hoy os voy a hablar únicamente y de manera breve sobre esta herramienta. Esta herramienta se llama Chemistry Tree, ¿vale? Esa es la que yo estoy usando, que está dentro de otra herramienta más general, que es la web, que se llama Academic Tree, árbol académico. Entonces la podéis encontrar en la siguiente dirección web, academictree.org. No os preocupéis, luego lo dejo en la nota del programa el enlace. Ya sé que no soy inglés nativo, no pasa nada. A veces tampoco hablo bien español, tampoco pasa nada. Bueno, entonces, ¿cómo podéis utilizarlo? ¿Y qué sentido tiene y cómo podéis sacarle provecho? Bueno, pues no sé si es algo que se le pueda sacar provecho, porque donde estamos ahora mismo es donde estamos y no podemos echarle la culpa a nuestros abuelos científicos, pero por lo menos te puede dar un poco de visión de dónde vienen, ¿no? Entonces, mirad, es muy fácil. Os vais a esta dirección y entonces os registráis, es gratis, ponéis vuestros datos y normalmente esta es una página que, por lo que yo estoy viendo y por la impresión que me da, ha sido utilizada desde 2005 con un uso muy intenso por una comunidad más americana, más de Estados Unidos, ¿no? Y veo poco uso aquí en Europa, en España, etcétera. Pero bueno, puede resultar bastante interesante. Entonces, bueno, pues nada,
os registráis, ponéis vuestro nombre y es posible o no que detecte o que te sugiera quiénes han sido tus directores de tesis, etcétera, etcétera, pero en mi caso no salió nada. Entonces yo lo que hice fue poner mis 2 directores de tesis y también mi supervisor de postdoc. ¿Por qué puse también mi supervisor de postdoc? Porque creo que estas 3 personas son las que más influencia científica e investigadora las que más me han influido, vamos. Aunque me estoy dando cuenta que falta una ahora mismo y que la pondré luego más tarde. Sí, bueno, hice una estancia doctoral cuando estaba haciendo la tesis, obviamente, en Francia, y ahí tuve una supervisora de estancia predoctoral y no la he puesto. 1000 perdones. La pondré enseguida después de este episodio. Bueno, entonces yo creo que no solo los directores de tesis, sino también si tenéis cierta carrera y si habéis tenido varios supervisores de postdoc o de estancia y consideráis que os han influido, pues yo creo que es importante tenerlos en cuenta aquí en este árbol, ¿no? Vale. Bueno, pues si no os los asocia directamente la web, entonces pues los añadís vosotros. Y aquí pueden pasar 2 cosas, como siempre. Puede pasar que cuando añadís a vuestro... Voy a centrarme ahora mismo en el ejemplo únicamente del director de tesis, ¿vale? Pero, insisto, vale también para codirectores, supervisores de postdoc, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, puede pasar que cuando pones tu director de tesis no lo reconozca o no salga el árbol genealógico de toda la gente que está arriba, etcétera. Esto ya es un poco impredecible. Yo no sé hasta qué punto la base de datos que contiene es extensiva o no. Pero una cosa que a día de hoy se puede hacer de manera relativamente fácil gracias a toda la base de datos bibliográficas, como puede ser PubMed, Scopus, Easy Web of Science. Si realmente os interesa, lo que podéis hacer es echarle un ratico e ir añadiendo uno a uno. Pues pones tu director de tesis, su director de tesis, el director de tu director de tesis, etcétera, etcétera, porque estos datos a día de hoy no se encuentran quizás a veces de manera directa, pero sí que de manera indirecta, mirando publicaciones, yendo hacia atrás en el tiempo, pues se pueden encontrar. Es un poco si tenéis verdadera curiosidad, ¿no? Bien, yo en este caso he tenido suerte y bueno, al poner mis directores de tesis, pues y mi supervisor postdoc, al menos uno de mis directores de tesis, él hizo una José García de la Torre, de la Universidad de Murcia, Departamento de Química y Física. Hola José, espero que nos estés escuchando. Y mi otro codirector de tesis, Francisco Guillermo Díaz Baños, también de la Universidad de Murcia y actualmente decano de la Facultad de Química. Guillermo, un saludo. Bien, pues a veces te relleno automáticamente todos los campos. Y en el caso de uno de mis directores, José García de la Torre, rellena pues a nivel de, para que se me entienda, de mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, mis tatarabuelos científicos e investigadores, ¿vale? Eso me lo hace de manera automática. Para Francisco Guillermo Díaz Baños tengo que ponerlos a mano, no lo he puesto todavía porque lo está trasteando hoy un poco, lo haré luego. Y luego para mi supervisor de postdoc, Wolfgang Wenzel, del Instituto Tecnológico de Karlsruhe, en Alemania, este también lo detecta automáticamente. Quizás la razón que me atrevo a emitir de que los detecte automáticamente es cuando muchos de ellos son americanos, porque esta web tiene una tradición empezó en Estados Unidos y creo que de ahí ha empezado a llegar aquí, ¿no? Y creo que se extendió un poco al mismo tiempo que nacía Facebook. Entonces yo creo que la gente decía, a ver, ¿dónde me voy? ¿A Facebook o a Academic Tree? ¿No? Entonces la respuesta creo que es obvia. Todo el mundo sigue a Facebook. ¿Vale? Y bien, bueno, pues cosas interesantes, cosas que yo no sabía y que no me esperaba, es que, por ejemplo, voy a empezar de abajo arriba. Mi supervisor de postdoc, Wolfgang Wenzel, al mismo tiempo su supervisor de postdoc era un tal Ken Get-Wilson, el cual recibió el Premio Nobel de Física en los años 90. Al mismo tiempo, el supervisor de ese supervisor, Murray Gell-Mann, también recibió otro premio Nobel. Este sí que lo conocía por el tema de las partículas elementales, las partículas subatómicas, mejor dicho, y los quarks, ¿vale? O sea, este tío era un fuera de serie. Luego, encima de él está Viktor Frederick Weisskopf, no tengo ni la menor idea de quién es, no me suena. Tengo que estudiar más,
tendría que haber ido más a clase, lo siento, o no haberme quedado durmiendo cuando estaba en esas clases, pero bueno. Y luego, encima de este señor Viktor Friedrich, esto sí que me ha sorprendido y me ha agradado, a ver si me llega algo. Y es que encima de él, este fue no lo tengo claro porque no da más información, pero yo diría que este fue o alumno de doctorado o alumno o investigador postdoctoral y desciende de los grandes genios de la física cuántica. Este desciende de Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Niels Bohr, Paul Audrin, Maurice Dirac, Wolfgang Ernst Pauli y Max Born. Todos ellos genios, figuras de la física cuántica, ¿vale? Entonces, bien, esto me llega a mí algo de esto, pues no lo sé. Supongo que, por ejemplo, mi supervisor de postdoc sí que tiene influencias directas, habrá algo que se transmita, ¿no?, a lo largo de esta descendencia. No sé, la admiración por la física, la admiración por la computación, que es al final un poco en lo que me he dedicado yo. Y si luego voy en la misma línea por uno de mis directores de tesis, José García de la Torre, salen los datos de su supervisor de postdoc, Victor Bloomfield, de la Universidad de Minnesota, y luego ya encima de él tenemos Robert Alberti, Massachusetts Institute of Technology, Bruno Zim, que este si no estáis en mi campo no lo conocéis, pero este es un tipo bastante conocido en el desarrollo de metodología de simulación por ordenador, obviamente, si estamos aquí. Luego encima tenemos John Warren Williams y luego encima tenemos Peter Debye. Peter Debye, escrito D-E-B-Y-E, si estáis en física o química, este es muy, muy conocido, la constante de Debye, ¿no? Entonces, este sería mi tatarabuelo científico investigador, ¿no? Pues bien, esa sería la pregunta. Me parece que es interesante porque quizás uno puede trazar hacia arriba, ¿no?, por qué mi director de tesis hizo esto, porque a su vez él estuvo con otro director de tesis que hizo otra cosa, entonces quizás puede ir uno echándole un rato y a lo largo del tiempo ver qué tendencias de investigación le han llegado a uno desde los grandes genios que están ahí arriba, en este caso Peter Debye, o por el caso de mi supervisor postdoc, los grandes de la física cuántica, Heisenberg, Schrödinger, etcétera, etcétera. ¿Se te pega algo a ti de esto? Pues no lo sé. No lo sé. Yo creo que se te pega o no, el mérito reside en lo que hace uno y de lo cual es uno totalmente responsable de lo que hace, ¿vale? Como os comentaba en un episodio del podcast hace poco, ser responsable de tu investigación, no. Pero bueno, puede ser interesante echarle un vistazo, ¿no? No hay que pensar mucho, hay que echarle un ratico. Os recomiendo que lo hagáis y si tenéis cierta solera, también puede ser interesante porque podéis poner a vuestros hijos científicos, nietos científicos también, y ver un poco pues a dónde han llegado, con quién están, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada más. En este episodio, espero que corto de hoy, de unos 12 o 13 minutos, espero que os haya sido interesante y que hagáis lo propio y que, pues eso, hagáis vuestro árbol genealógico investigador. Y ya si queréis, nos contáis, podéis venir a nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp, que es totalmente gratuita de momento, y podéis acceder a ella en la siguiente dirección web: horacio-ps.com/comunidad. Y allí comentamos estos temas, otros, etcétera. Pues nada más, que tengas un maravilloso día y hasta luego.